Hoy quiero hablarles de un concepto que viene, digamos, siendo muy relevante en los últimos años, pero cada vez tenemos más elementos de realmente cómo integrarlo a la práctica clínica y pues específicamente a la práctica ambulatoria. Entonces, las enfermedades obstructivas, que tradicionalmente las conocemos como el asma o el EPOC, son patologías muy heterogéneas, las cuales han tenido, digamos, una evolución en el curso de los años porque tradicionalmente se abordaban, digamos, de manera individualizada, teníamos en cuenta que habían como diferentes tipos de pacientes, pero esa manera de tratar y de abordar la enfermedad no estaba generando impactos y cambios en los desenlaces importantes. Eso llevó a que en los últimos años se empezaran a considerar los fenotipos, entender que hay características y que hay pacientes que se agrupan en esas características que nos permiten predecir ciertos desenlaces. A partir de eso hemos ido también evolucionando y hemos llegado a este punto de los rasgos tratables. Estos rasgos tratables son detalles, características que nos permiten identificar que los pacientes van a tener respuestas diferenciales frente a las diferentes terapias. Entonces, ¿de dónde salen estos rasgos tratables? Entonces, básicamente son características ya sean derivadas del fenotipo o del endotipo que se pueden evaluar. Lo más importante es que yo las puedo medir, que esa medición me permite la identificación y a partir de eso yo puedo generar tratamientos. En la actualidad, con respecto a las patologías obstructivas, que las voy a tratar en este punto en su mayoría como un todo, sabemos que hay rasgos respiratorios, extrarrespiratorios o extrapulmonares y algunos rasgos del comportamiento. Esta publicación de la Sociedad Europea del 2019 nos abrió un poco el marco con respecto al paradigma, en el cual tenemos que el rasgo tratable debe ser clínicamente relevante, medible y tratable. En esta misma publicación, el doctor Augusti resalta, digamos, ciertas características, y es que este rasgo nos permite realmente entender qué está pasando fisiopatológicamente en ese paciente. Ese paciente, a través de su endotipo, tiene ciertas características que se reflejan en el desarrollo de su enfermedad. Una cosa importante y es que los pacientes no tienen solo un rasgo tratable, sino que este puede coexistir y pueden tener varias características al mismo tiempo, características que pueden resolver o características que pueden ser tratadas de manera exitosa. Y como les mencionaba previamente, sabemos que los rasgos actualmente son pulmonares, extrapulmonares o factores de riesgo o del comportamiento. Yo les decía previamente que es muy importante que este rasgo pueda predecir, o sea, que realmente sea importante en la práctica clínica. ¿Qué debe predecir? Desenlaces clínicamente importantes. Desenlaces que podemos conocer tradicionalmente como desenlaces duros, como puede ser la muerte, las exacerbaciones, las comorbilidades o el riesgo de progresión de la enfermedad, o desenlaces del día a día, de los síntomas del paciente, de su capacidad de ejercicio, o desenlaces reportados por pacientes como son la calidad de vida, la ansiedad y la depresión. Para ejemplificar un poco lo que previamente les he venido mencionando con respecto a esta parte del endotipo y el fenotipo, entonces yo tengo un paciente que tiene un genoma. Ese genoma le da ciertos factores de riesgo o les da, digamos, ciertos factores de riesgo o genera ciertos condicionantes. Entonces, a partir de sus exposiciones, que podemos comprender como factores de riesgo, va a configurar lo que denominamos el endotipo. Ese endotipo a su vez puede generar biomarcadores que yo puedo intervenir y puedo medir directamente, como pueden ser en este caso la inflamación tipo 2. Y esto se va a reflejar en un fenotipo, que es las exacerbaciones. Entonces yo puedo tener un paciente persistentemente inflamado reflejado por medio de un feno alto, de eosinófilos altos y que clínicamente se caracterice por presentar exacerbaciones frecuentes. Entonces, ¿qué es importante con respecto a este aspecto de que debe ser identificable o medible el rasgo? Que yo puedo determinar de forma objetiva la presencia de ese rasgo. Debe tener un buen valor de sensibilidad, o sea, debe ser fácil identificarlo.
Si es una molécula, como en algún momento se propuso, tipo la periostina, bueno, pues de pronto no todos los centros y menos en el curso ambulatorio vamos a poder medir eso. Diferente a si yo digo, mire, este rasgo yo lo puedo medir con un cuadro hemático. Eso lo hace accesible y no lo acerca a todos. Debe ser también específico, lo cual es un reto, porque yo quiero que algo sea muy sensible y específico, pues puede llegar a ser retador. Y una cosa muy importante para acercarlo a la práctica regular debe ser costo efectivo. Y como les he mencionado previamente, debe ser tratable. Y aquí viene toda, digamos, esta disquisición alrededor de por qué hago todo esto. Yo realmente quiero identificar pacientes que respondan a una terapia específica. No quiero dar tratamientos genéricos, sino que quiero dar el tratamiento preciso para el paciente indicado. Este ha sido, digamos, como todo el trasegal alrededor de la comprensión de los rasgos. Entonces, quiero hablarles un poco de, ya acercándolo, qué prevalencia y qué impacto tiene. Entonces, este estudio, que fue el estudio Novelty, que se realizó a nivel mundial e incluyó más o menos 12,000 pacientes en 19 ciudades del mundo, buscó eso. Listo, tenemos toda la teoría, entonces ahora queremos saber realmente si esos rasgos están en los pacientes, qué tan prevalentes son. Entonces quiero mostrarles esta gráfica publicada en Respirology, en la cual se identificaron todos estos rasgos que ahorita les voy a disgregar de una forma más clara, agrupados en la parte respiratoria, lo no respiratorio y lo del comportamiento, y se encontró que habían rasgos que eran tan prevalentes y estaban tan frecuentemente como hasta un 50% de los pacientes, que los rasgos podían coexistir. Y como les muestro en esta gráfica, que por ejemplo un paciente con EPOC en promedio tenía más o menos 5.4 rasgos tratables identificados. El paciente con asma más o menos tenía 4.6 y los pacientes que se podían categorizar como combinaciones asma-EPOC podían tener hasta 6.4 rasgos tratables identificados. Entonces, este estudio nos acercó algo que estaba en la teoría como un planteamiento de cómo abordar a los pacientes a la realidad. El Novelty fue un estudio observacional de vida real en el cual también en Colombia tuvimos la oportunidad de participar. Tratando entonces un poco, digamos, de identificar y de poner práctico en la mesa cuáles son esos rasgos, podemos decir que hay unos rasgos que son más frecuentes que otros. Entonces, ¿qué es frecuente? La presencia de limitación al flujo de aire, la inflamación de la vía aérea, la hipersecreción de moco, la limitación en la actividad, el reflujo gastroesofágico, la obesidad, la disfunción de cuerdas vocales, ansiedad o depresión, los desórdenes en los patrones respiratorios, inflamación sistémica, la no adherencia o la falta o, digamos, dificultades en las habilidades de automanejo. En el abordaje de la consulta externa uno dice, ok, ¿y yo cómo hago para que esto lo pueda aplicar y no maneje de manera genérica a mis pacientes, sino que trate de hacer abordajes personalizados? Entonces, a raíz de esto, hay esta publicación reciente también del doctor Agusti que nos dice, mire, hablemos de los rasgos más prevalentes. Con esos rasgos más prevalentes, miremos quién lo puede identificar, llámese el médico o por medio de qué estudio, y usted cómo puede dar una terapia target para eso. Entonces, la elevación de los eosinófilos como reflejo de esa inflamación T2 alta. Entonces yo puedo decir, listo, por lo general hablamos de que los eosinófilos cobran un valor cuando tienen un nivel mayor a 300 células. ¿Qué le sirve a usted? ¿Para qué le sirve eso? Usted dice, bueno, quizás este paciente responde en relación con su inflamación tipo 2, mejora los esteroides. Yo podría optimizar el esteroide inhalado. O en casos muy severos, pensar que ese paciente puede ser candidato a recibir terapias con biológicos o anticuerpos monoclonales. Otro ejemplo de entonces, por ejemplo, el paciente que su problema no es el enfisema, su problema no es la inflamación, sino que su problema es que todo el tiempo está tosiendo y expectorando. Entonces, este paciente que tiene este curso de bronquítico crónico, yo digo, quizás se beneficia de un abordaje, digamos, con antibióticos, pero con antibióticos no solamente para el tratamiento de la infección, sino como tratamiento antiinflamatorio de la vía aérea, y ahí tendría cabida terapias como la citromicina a largo plazo en dosis intermitentes al curso de la semana.
El enfisema, una cosa que es muy relevante, por ejemplo, en nuestros pacientes, pero no todos lo tienen. Entonces, ¿cómo identifico ese enfisema? Puedo hacerlo tan sencillo como con una tomografía de tórax o una difusión. Y eso me permite a mí definir que quizás el problema de ese paciente no es el que yo les mencionaba previamente, el que tose y bota flema todo el tiempo y que necesita un abordaje antiinflamatorio. Quizás este paciente, si es muy joven, se va a beneficiar es de una terapia de reemplazo con deficiencia de alfa-1 antitripsina si yo la logro identificar. O si es un paciente mayor y es el atrapamiento aéreo y todo este enfisema lo que lo está comprometiendo, yo puedo pensar en que ese paciente puede ser candidato a una terapia de reducción de volumen de manera endoscópica. Entonces, estos ejemplos se los traigo para que ustedes piensen que este paciente que les ha hablado con EPOC no es el mismo paciente. EPOC es una gran sombrilla sobre la cual se cobijan diferentes fenotipos y, más importante aún, diferentes rasgos que yo tengo capacidad de identificar de manera sencilla en mi práctica clínica y de remitir para poder ser tratados de manera importante. Estos rasgos, como yo les decía previamente, no solamente los puedo identificar y los puedo tratar, sino que son muy predictores de inadecuados desenlaces en los pacientes. Es así como, por ejemplo, este sujeto que es un exacerbador frecuente es un sujeto que yo sé que tiene más riesgo de morirse, de tener más hospitalizaciones, de tener una pobre calidad de vida, de tener declinación funcional y de tener una más rápida progresión de la enfermedad. Entonces, si yo en mi consulta tengo un paciente que me dice, mire, he tenido 2 agudizaciones en el último año, él no me lo va a decir así. ¿Cómo me lo va a decir? Fui a la farmacia y me dieron corticoide, tuve que llamar al médico domiciliario y me formularon antibiótico. Ya, yo identifiqué que este es un paciente que en el curso del último año ha tenido 2 exacerbaciones moderadas. Este no es el mismo paciente, ¿sí?, que yo había conocido previamente en mi consulta. Este es un paciente que requiere un abordaje muy, muy detenido porque tiene un alto riesgo de fallecer. Entonces, debo tomar acciones. Con respecto a los rasgos extrapulmonares, que a veces un poco los dejamos de lado, ¿sí?, y digamos grandes consensos o guías que utilizamos en la práctica clínica, como por ejemplo GOL, nos dan una gran relevancia actualmente a rasgos pulmonares como son la exacerbación o la disnea, pero los extrapulmonares quedan un poco de lado. Siempre hay que tenerlos presentes porque esto que nos genera inadecuado control de la enfermedad y deterioro en la calidad de vida. ¿Cuáles son los extrapulmonares, digamos, más relevantes que tenemos que tener presentes? El tabaquismo, los hábitos de tabaquismo que aún no han cesado, la disfunción de cuerdas vocales, no lo pensamos frecuentemente y tenemos scores, cuestionarios que muy fácilmente nos lo permiten sospechar. Yo en la práctica clínica les comento, este paciente que llega con una exacerbación de asma y rápidamente al curso de un par de horas ya está bien, ¿será que sí es la exacerbación de asma o será que esto es una disfunción de cuerdas vocales? Entonces hay que tenerlo muy presente. La rinitis, los patrones respiratorios anómalos y esta parte en la cual tenemos una alta capacidad de trabajo y de rehabilitación y es la alteración de la capacidad de ejercicio, la obesidad, la pérdida de peso y la caquexia. Estas son unas características las cuales por medio de programas de rehabilitación pulmonar en los cuales tengamos integrado la nutrición, el abordaje por psicología, podemos intervenirlos de manera muy, muy óptima y sacar al paciente de estados de sarcopenia o estados frágiles o prefrágiles que, como ustedes saben, condicionan peores desenlaces. Las comorbilidades, nunca olvidarlas. Esta es una enfermedad inflamatoria sistémica en la cual ya tenemos muy claro en esta publicación de ya casi hace más de una década denominada el comorbidoma, nos dijeron, mire, no es solo que usted identifique la mortalidad, sino que hay la comorbilidad, es que hay definitivamente comorbilidades que sabemos que se asocian a un mayor riesgo de morir. Identifique siempre ansiedad y depresión, porque este paciente que tiene ansiedad y depresión y usted no la interviene, tiene peor riesgo de tener malos desenlaces. También lo que previamente les había mencionado, el reflujo gastroesofágico, muy relevante en estas patologías. Y los factores de riesgo y del comportamiento. Esto es algo que también podemos intervenir de una manera muy sencilla, con educación. Las adherencias subóptimas, el inadecuado uso de técnica inhalatoria o
el uso de polifarmacia. Siempre es muy importante entender cómo están utilizando los inhaladores nuestros pacientes, si lo están haciendo bien, de manera adherente, y no solo quedarnos con lo que vemos en la consulta, sino apoyarnos de servicios de educación, y eso, digamos, debe ser de manera integrada. Entonces, como yo les decía, el estudio observacional Novelty nos permitió como aproximar realmente qué tan frecuente es esto en los pacientes. Ahora, publicaciones muy recientes, sobre todo de la doctora McDonald, que es la que más ha trabajado en esto, por medio de esta revisión sistemática nos han permitido saber que este abordaje, no meter a todo el mundo en este paquete del asma y el EPOC, sino hacer este abordaje de los rasgos tratables, tiene efectividad realmente en los desenlaces importantes. Aquí les traje esta gráfica en la cual por medio de esta metaanálisis se identificó cómo el abordaje por rasgos tratables, comparado con los abordajes tradicionales, mejoraban la calidad de vida, y en esta misma revisión también se demostró que había una mejoría en la tasa de hospitalizaciones. Todo esto para decirles, miren al paciente como un todo, pero identifiquen esos factores claves que ustedes pueden tratar, pueden cambiar. No metan a todo el mundo en un mismo paquete en el que todo el mundo cabe con este inhalador, ¿sí? Creen como esa huella digital de cada paciente, y eso va a permitir llevar a mejores desenlaces. Esto es un proceso, porque como les mencionaba previamente, por ejemplo, GOL, que es, digamos, uno de los lineamientos más grandes a nivel mundial, a pesar de que ha avanzado en este momento, solo contempla de manera muy relevante en los rasgos pulmonares, porque por medio de esta estrategia de gravedad, esta es la previa y digamos ahora es la nueva en la cual se resalta más la exacerbación, tiene en cuenta 2 rasgos: disnea, síntomas y exacerbaciones, pero los extrapulmonares quedan un poco de lado. ¿Qué debemos hacer? Entonces, priorizar según el impacto clínico que tengan los pacientes, el consumo de recursos y el impacto que tenga para el paciente. Para esto viene toda esta propuesta de hacer los abordajes de los desenlaces reportados por pacientes y ver qué es lo importante para cada uno de ellos, porque esto nos permite poder acercarnos y tratar de manera más relevante sobre todo estos rasgos extrapulmonares. Y también tener en cuenta cuál es el beneficio que yo espero de mi abordaje. En esta revisión sistemática en la cual se buscó evaluar cómo era, digamos, el comportamiento de la presencia del rasgo tratable con respecto al riesgo de la exacerbación por asma, ustedes se dan cuenta cómo la presencia de estos diferentes componentes que les he mencionado previamente se asocia de manera importante con un aumento del riesgo de tener exacerbaciones. Y es que el riesgo de las exacerbaciones es una cosa muy, muy relevante, y tenemos cosas que nos ayudan a predecirlas. Los eosinófilos, por ejemplo, el saber que un paciente tiene cierto conteo de eosinófilos me puede predecir cuál es el riesgo de que tenga exacerbaciones en el año subsiguiente. Esto para mostrarles un poco cómo ya tenemos más acercamiento y hay más cohortes en el mundo que han dicho, bueno, vamos a empezar a ver cómo es el comportamiento de prevalencia y de predictores y cómo esto va a impactar el desarrollo de la enfermedad. Esto es una cohorte inglesa de 3.000 pacientes que identificó 21 rasgos y se dieron cuenta que la presencia de los rasgos que se encuentran en la parte de allá de la pantalla, la depresión, la falta de soporte social, la bronquitis crónica, se asociaban a un deterioro en la calidad de vida. Y cómo estos rasgos, el tabaquismo, la sarcopenia, la disnea, se asociaban a un mayor deterioro de la clase funcional y de la función pulmonar. ¿Qué proponía, digamos, a partir de esta publicación? Y es, mire, si usted identifica el rasgo, vamos a poner un ejemplo. Entonces yo digo, tengo obesidad en un paciente con EPOC. Entonces yo me pongo en la tarea de tratar esa obesidad. Entonces yo no solamente estoy impactando la enfermedad pulmonar, sino que estoy, digamos, dando impacto a diferentes desenlaces, porque voy a tener mejoría en marcadores metabólicos, en fuerza muscular, en depresión, y eso finalmente me va a llevar a lo que yo quiero, que es una mejoría en la calidad de vida y en índices predictores de mortalidad como es el BODE. ¿Cuál es el reto? Pues en países como los nuestros, de medianos o de bajos ingresos, pues que se debe racionalizar los tratamientos
para aquellos que tengan más probabilidad de responder. Entonces esto no es como este tratamiento súper novedoso para todo el mundo, no, ¿esto a quién le sirve realmente? ¿Será que este tratamiento combinado sí le sirve a este paciente? ¿Será que no? ¿Será que le voy a aumentar los efectos adversos en cambio de darle un beneficio? Y teniendo en cuenta que en países como el nuestro no se puede permitir desperdiciar recursos y no se deben dar tratamientos innecesarios a las personas que no los requieren. Moviéndonos un poco a la implementación, se debe tener en cuenta el contexto del sistema de salud, qué tan accesible es todo, el entrenamiento de personal de salud y la disponibilidad del mismo y reconocer pues las barreras y adaptar los recursos disponibles. A nivel ambulatorio existen diferentes propuestas de cómo implementar esto. Yo les voy a mostrar una que me parece muy adecuada. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo creo que es lo primero que yo me tengo que preguntar como médico. ¿Yo quiero que este paciente que se viene exacerbando se deje de exacerbar? ¿O yo quiero que este paciente que viene a mi consulta y me dice que tiene una disnea limitante que no le permite llevar las actividades de su vida diaria tenga mejoría de la disnea o tenga un control de la misma? ¿O yo ya he identificado que este paciente por sus múltiples exacerbaciones y por sus comorbilidades tiene un alto riesgo de morir? Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es realmente ¿qué quiero impactar con el paciente? ¿Qué quiero hacer? A partir de ese objetivo terapéutico, yo voy a identificar qué rasgos puedo tratar. Entonces, nuevamente para darles un ejemplo, entonces yo digo, en este paciente que me dice que son los síntomas lo que predomino y es lo que yo quiero tratar, porque ya sea que tiene bronquitis crónica o disnea persistente, yo digo, ok, entonces el rasgo que yo voy a identificar es la obstrucción al flujo de aire o quizás el tabaquismo persistente o la presencia de síntomas de bronquitis crónica. Ahora, ya sé cuál es el rasgo, voy a medirlo, voy a documentar que realmente está el rasgo. Entonces, por ejemplo, en ese orden de ideas de lo que le venía mencionando, entonces yo sospecho que hay una obstrucción de la vía aérea con pérdida de función pulmonar. Entonces voy a mirar cómo está el BF1. Sospecho que el paciente sigue fumando a pesar de lo que me relata en consulta. Voy a medir de manera objetiva por medio de pruebas si realmente el paciente ha cesado o no el tabaquismo. Ya en ese punto en el cual yo dije, este es mi objetivo, este es el rasgo, así lo medí, entonces voy a ir a ver cuál es quizás la mejor alternativa terapéutica que yo le puedo brindar, ¿sí? Y como ustedes se dan cuenta, las alternativas terapéuticas que tenemos no es un paquete para todo el mundo, sino lo que realmente le va a servir y le va a permitir a este paciente cambiar su visión de la enfermedad y que yo realmente impacte lo que a él le importa. Hay una propuesta de cómo podemos, digamos, en la práctica clínica, coger cómo rápidamente identificar estos pacientes que se nos están deteriorando y que tienen un aumento del riesgo. Y es por medio del deterioro clínicamente importante o, digamos, denominado el CID. Básicamente, lo que nos propone este índice es que yo en consulta pueda decir cómo está el comportamiento de la función pulmonar. ¿Está perdiendo función pulmonar? ¿Está deteriorándose su calidad de vida? ¿Se está exacerbando? Y aquí hago, digamos, una precisión. Y es que sabemos que es tan malo exacerbarse que hoy por hoy todas las diferentes publicaciones nos están equiparando el riesgo de la exacerbación moderada a la severa. Entendiéndose severa, me hospitalizo, moderada, vino el médico domiciliario y me formuló un ciclo de corticoides. Si estos pacientes tienen este índice combinado, o sea, presentan estas características, tienen definitivamente un aumento del riesgo de morirse y yo rápidamente debería remitirlos y empezar a hacer un abordaje de rasgos tratables. Para concluir, ¿cómo podemos hacer este modelo? Entonces, una evaluación juiciosa por medio de historia clínica, posteriormente identificar como estos rasgos priorizados, referir según, digamos, las alteraciones que identifiquemos y en hospitales grandes o en medicina especializada ya poder hacer todas estas evaluaciones multidimensionales y el abordaje por rasgos pulmonares, extrapulmonares y factores de riesgo. Muchísimas gracias.